Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perfecto. Bien, ¿están observando ustedes la imagen radiográfica? Sí, doctor. Sí, doctor. Y está. Bien, entonces esta radiografía es un ejemplo de lo que se puede comentar una alteración asimétrica. Asimétrica. El tórax es, salvo la silueta del corazón y algunos otros detalles, el tórax debe ser simétrico. Vamos de radiología normal, ¿de acuerdo? Lo que quiero que ustedes observen es que a lo largo de los años van encontrando ustedes una serie de casos y una serie de elementos visuales que, que cuando los encuentra uno son completamente desconocidos, uno investiga de qué se trata el problema, ¿no? Para ustedes esta imagen es completamente desconocida y lo que quiero explicarles es este, que esta simetría donde al hemitórax izquierdo parece que le dieron un mordisco, ¿no? Parece que le quitaron aquí un pedazo. Bueno, pues efectivamente un paciente que cursó con tuberculosis hace 20 años, no sé cuándo cursó con tuberculosis. En aquel tiempo no había un tratamiento efectivo con medicamentos para la tuberculosis. Entonces, este, lo que hacíamos nosotros era quitar el segmento o el óvulo que estaba afectado por tuberculosis y al quitar ese segmento completo se eliminaba la infección, ¿de acuerdo? Se quitaba, quitando todo el segmento te llevabas el sitio donde estaba la infección. Entonces este paciente desarrolló tuberculosis en el lóbulo superior izquierdo, en el lóbulo superior izquierdo. Entonces, localizando que la enfermedad era solamente ahí en el lóbulo superior izquierdo, se programó para cirugía a este paciente y se le realizó una lobectomía superior izquierda, es decir, se le resecó por cirugía todo el lóbulo superior izquierdo. ¿Por qué tenemos esta imagen aquí de unos arcos costales que dan vuelta antes de tiempo? No como estos, si los observan, porque tenemos aquí estos arcos costales que dan tórax aquí y que luego acá vuelve a abrirse un tórax más grande. Tenemos esta imagen porque cuando se hacía la lobectomía por tuberculosis, también se hacía toracoplastía. No era otra cosa sino fracturar las costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracturarlos y luego hacer osteosíntesis para dejar un nulo espacio en donde estaba el lóbulo superior izquierdo, ¿de acuerdo? Esto garantizaba que el lóbulo superior derecho no se iba a distender y ocupar ese espacio, ¿no? La toracoplastía garantiza que en esa zona ya no va a haber, era así como se trataba hace 40, 50 años la tuberculosis. Ajá. Con el lóbulo superior, izquierdo o derecho, y no le hacen toracoplastía, entonces el lóbulo inferior se distiende, recuerden que es tejido elástico, se distiende y ocupa ese espacio, pero para evitar que el lóbulo inferior se distendiera y ocupara este espacio, se hacía la toracoplastía. Entonces observan ustedes los detalles de una escápula completamente abierta como un ala, ajá, fuera del espacio de las
los arcos costales modificados. Y esta era una zona donde jamás volvía a aparecer Mycobacterium tuberculosis porque simple y sencillamente ahí no había segmentos del lóbulo superior izquierdo, ¿de acuerdo? Ese era el tratamiento cuando no teníamos medicamentos para tuberculosis. Pero si quieren saber más, todavía les debo de contar que hace 40, 50 años, todavía les debo comentar que hace 40 o 50 años no existía el arsenal terapéutico de medicamentos anestésicos. Entonces estas cirugías se hacían con cloroformo, ajá, o con algún otro gas que ponía a dormir a los pacientes, pero al pasar el efecto del anestésico que se utilizara durante la cirugía, el paciente experimentaba increíblemente intenso, porque no existían los analgésicos opioides que tenemos ahora. No había nalbufina, no había buprenorfina, los opioides, clásicos que se utilizaban durante la. Entonces, después de una cirugía que fracturaban los arcos costales de un paciente, en la que resecaban el lóbulo superior, al despertar de la cirugía, el paciente experimentaba un dolor increíble y no existía un analgésico que se les pudiera administrar, ¿eh? Se les ponían compresas frías, se les ponía hielo, ajá, pero no existe un analgésico para tratar este tipo de estado posquirúrgico, como ahora que se les dejan bloqueos, es así, ¿no? Ajá, como bocaína o como bocaína o algún otro analgésico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos pacientes? Bueno, las personas que padecían estas cirugías, porque realmente las padecían, tenían un sufrimiento importantísimo, ¿de acuerdo? Y es llevaba a que, por ejemplo, en el INER, había pacientes que se suicidaban porque no soportaban el dolor, ¿no? No soportaban el dolor, que verdaderamente no aguantando el dolor se suicidaban, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes revisan la historia de la medicina y de los tratamientos, siempre han sido tratamientos agresivos, ¿no? No se hable de las trepanaciones craneales, ¿no? Ni se hable de las sangrías que se utilizaban como tratamientos, nada, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí sí se curaba la tuberculosis, pero el costo era altísimo, ¿no? Quedaba esta deformidad del tórax, el paciente no tenía analgésico después de la cirugía, tenía que soportar un dolor increíble. Y como en el caso de que es mi paciente, que lo sigo viendo en la consulta, bueno, pues él es el que nos contó de sus compañeros de él, que se suicidaban, que no aguantaban ni de una cirugía, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero destacar de esta radiografía es que mientras el hemitórax derecho contiene un pulmón completo con sus tres segmentos superiores, con el lóbulo medio y con el lóbulo inferior, con todos sus segmentos, ajá. El pulmón izquierdo solamente tiene el lóbulo inferior y una porción de la língula, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta es una radiografía donde lo primero que les debe llamar la atención es la asimetría del tórax, ¿correcto? Muy bien. Entonces esta es la primera lección que quería compartir con ustedes, y quiero que quede quiero que quede en su mente, que quiero que quede en su recuerdo para siempre, que que la medicina es tan extensa y tan variable que esto por fortuna ya no se hace, ¿no? Ya no se hace toracoplastía, ya no se hace resección segmentaria
por tuberculosis ahora, pero todavía se hacen resecciones pulmonares, resecciones segmentarias por cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿de acuerdo? O por algunas otras lesiones, en el caso de los traumatismos, en el caso de los traumatismos. Ajá. Bien, entonces con esto concluimos la imagen esta de la semana. Esto quiero que sea para ustedes la imagen de la semana. Ajá. Y bueno, pues vamos a tener otras para ir explicando otros elementos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora pasamos a la presentación. Pasamos a la presentación de algo que es extraordinariamente importante y actualmente, como nos ha afectado siempre, solamente que nosotros tenemos la, este, nosotros tenemos la, este, la idea de que lo sabemos todo en medicina. Llega un momento en que alguien que ha tenido 20, 25 años en medicina piensa que lo sabe todo, sobre todo cuando se dedica a algo en especial, ¿no? Si alguien es neurólogo durante 20 o 25 años, seguro todo y lo ha visto todo en neurología. Si alguien ha sido 20 o 25 años cardiólogo, seguramente piensa que lo sabe todo y lo conoce todo de cardiología. Ajá. Y así nos ocurrió a nosotros, así nos ocurrió a nosotros. Nosotros pensábamos en el 2009 que lo sabíamos todo acerca de lo que, de esta enfermedad que se llama neumonía atípica. Sin embargo, sin embargo, en el 2009 nos sorprendió una epidemia, ajá, cuando nosotros esperábamos otra, ¿no? En el 2009, nosotros estábamos haciendo estudios acerca de la gripe aviar. La gripe aviar había hecho estragos en Asia y algunos casos en Europa. La gripe aviar, influenza aviar, era una amenaza en aquel entonces, y una amenaza verdadera. Estaba, la gripe aviar estaba matando gente en Asia, ¿de acuerdo? Y de hecho, murió mucha gente por gripe aviar, por neumonía atípica, por influenza. Ajá. Pero dentro de esta, el famoso virus de la influenza que ha habido de las aves y que se compartió con las aves fue una zoonosis, es decir, afectaba a las aves y al ser humano. Y la verla estábamos esperando en México. Entonces nosotros decíamos, llegamos a pensar, imagínense ustedes, ¿no? Lo, este, lo tonto de aquella afirmación nuestra de aquel tiempo. En 2009 nosotros llegamos a pensar, no, pues que llegue con ella, la conocemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el 2009 no llegó una epidemia por gripe aviar, llegó una epidemia por gripe porcina, por influenza porcina, ¿de acuerdo? El, nosotros nos encontramos con la influenza porcina, es que nosotros no teníamos ni idea de a qué nos estábamos enfrentando. Simple y sencillamente nos sorprendió la epidemia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa a lo largo de la historia con las enfermedades? ¿Qué pasa a lo largo de la historia con las enfermedades epidémicas? Es que tienen
tienen fases sociales y a nosotros nos ocurrieron todas las fases sociales con la epidemia de influenza en el 2009. Primero nos sorprendió que llegaran pacientes con neumonía atípica, este, de, de, de 5 a 7 días de iniciado el padecimiento, y fallecieran en el hospital. Ajá. En aquel entonces no teníamos montadas pruebas, moleculares como tenemos ahora. Entonces, en aquel entonces no teníamos montadas pruebas moleculares para hacer el diagnóstico como lo estamos haciendo ahora con coronavirus, ¿eh? No se crean que estábamos muy armados, que digamos, nos creíamos la gran cosa pensando que lo sabíamos todo y no era cierto, ¿de acuerdo? Nos sorprendió las personas en 5 a 7 días. Ajá. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en la epidemia del 2009? Nosotros pensábamos en la gripe aviar, mutó el virus y llegó un virus porcino. Y a nosotros nos rompió todo el esquema de diagnóstico y de conocimiento que Ajá, entonces en aquel tiempo, en aquel tiempo, nos tocó atender la epidemia en la terapia intensiva respiratoria del Centro Médico Nacional La Raza. ¿De acuerdo? Ahí nos tocó atender la epidemia de influenza, ahí nos tocó ver gente, desgraciadamente, y por fortuna rescatar a otra tanta, ¿no? Más gentes. Pero bueno, pasando en materia, referimos con neumonía típica. Nosotros le llamamos neumonía típica a un padecimiento que veíamos con muy poca frecuencia. Observen ustedes esto. Para nosotros la neumonía más importante era la neumonía comunitaria, que siempre ha sido la más frecuente. Entonces, pues la neumonía comunitaria nos hacía tener clasificaciones, tener abordajes de la neumonía comunitaria, y la neumonía típica eran eventos aislados y raros, poco frecuentes, ¿de acuerdo? Poco frecuentes. Centro Médico Nacional La Raza, es el edificio del Hospital General, la terapia intensiva, tercer nivel, ok. Bueno, entonces este término nosotros ya no infeccioso diverso. Entonces, neumonía típica, patologías respiratorias de origen infeccioso diverso, es decir, varios gérmenes. ¿De acuerdo? Esto es un concepto sindromático, es decir, conocida con afectación pulmonar y básicamente afectación intersticial pulmonar. Sin embargo, con el descubrimiento de las diferentes causas específicas, se fue dejando de lado el término de neumonía atípica y ya se le denominaba neumonía por diferente germen implicado. ¿De acuerdo? Actualmente estamos frente a a pacientes que sufren neumonía atípica por coronavirus. Estas son las etiologías, de la neumonía atípica. Es de neumonías intersticiales, muchos gérmenes diferentes, ¿de acuerdo? Diferentes. Entonces, mi causa neumonía típica. Riquecias causan neumonía atípica, ¿de acuerdo? Neumocitis que antes conocíamos, también es causa de neumonía atípica en los pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Ahora bien, también causa de neumonía típica era el SARS, pero era el SARS-CoV-1, ¿de acuerdo? Entonces, el SARS-CoV-1 siempre provocó neumonías atípicas,
pero era tan poco frecuente y tan poco importante que la veías una cada 10 o 15 años, ¿de acuerdo? O 20 años, veías un caso y los describían como eventos raros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, el coronavirus ya nos había provocado hace muchos años neumonías atípicas, pero con muy poca frecuencia. Es COP1, perdón, SARS-CoV-1, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro del grupo de virus que producen neumonía atípica intersticial infecciosa, hay una gran cantidad de virus que producen este tipo de neumonías. Por ejemplo, el virus de la varicela causa neumonía atípica. Ajá. Los adenovirus también son causa frecuente de neumonía atípica. Ajá. Los rinovirus, el virus sincicial respiratorio y por supuesto el virus de la influenza, ¿no? También causa sus variantes genómicas, ¿de acuerdo? Ahora bien, un apartado, pero que también es causa de neumonía típica, son los hongos, ¿de acuerdo? Los hongos. Ajá. Ok, entonces imagen que ustedes ya recordarán porque ya la comentamos el día de ayer, ¿sí? Esta imagen que ustedes recordarán es una neumonía típica, una neumonía comunitaria, ¿de acuerdo? Con las características que ya descubrimos. Esta es una radiografía de tórax normal, ¿de acuerdo? Que en relación a la radiología, ¿qué elementos son importantes para la identificación? Para que, para que venga la pregunta de parte de ustedes, ¿qué es el intersticio pulmonar? Ajá. ¿Alguien puede decirme a qué nos referimos cuando decimos intersticio pulmonar? ¿Perdones conectados? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se trabó un poco mi comp. Correcto. La pregunta es, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando mencionamos intersticio pulmonar? Sería el tejido que separa a los alvéolos de lo que es los capilares sanguíneos. Ajá, esa es una parte del intersticio, ¿de acuerdo? Es, es un elemento que se encuentra en el espacio alveolo capilar. Ajá. Entre la pared del alveolo y entre la pared del capilar hay un espacio. Fíjense bien, pero ese espacio tiene tejido intersticial, ¿de acuerdo? Pero esa solo es una porción del tejido intersticial. Ajá. Entonces, vamos a comentar que el intersticio es tejido conectivo, ¿de acuerdo? El intersticio es tejido conectivo. Nosotros llamamos intersticio pulmonar al tejido que sostiene al pulmón. Sin el intersticio pulmonar, el tejido pulmonar se cae como una gelatina que se está derritiendo con el calor, ¿de acuerdo? Así se caería el pulmón. Ajá. Pero hay un esqueleto de tejido conjuntivo, ajá, tejido conjuntivo de tipo 3, ¿de acuerdo? Que sostiene el pulmón para darle su estructura. Esa estructura que conocemos del pulmón y que si ahorita les llega a la mente, esa estructura cónica con una zona apical, una zona media y una zona basal, ajá, esa estructura, y si hablamos de la estructura como el lóbulo superior, la língula y el lóbulo inferior del lado izquierdo, y si hablamos del pulmón como el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho,
todo ese tejido está sostenido por intersticio pulmonar. Entonces, ¿cómo se distribuye el intersticio pulmonar? Al interior del tejido pulmonar. Bueno, se distribuye como tejido intersticial peribroncovascular. Es decir, hay intersticio de tejido conectivo alrededor de los vasos y alrededor de los bronquios. Ajá. Hay tejido intersticial parenquimatoso o acinar. Quiere decir que cada uno de los acinos pulmonares, cada porción llamada acino pulmonar está rodeada por una capa de intersticio pulmonar. Ajá. Es decir, y hay tejido intersticial subpleural. Ajá, subpleural. Ajá. El tejido intersticial subpleural, por supuesto, que es tejido intersticial que está por abajo de la pleura visceral y por encima del pulmón. Ajá. Ese es el tejido intersticial subpleural, ¿de acuerdo? Por abajo de la pleura visceral y por encima del pulmón como tal. Ahí hay intersticio subpleural. Ajá. Ojo, entonces también hay tejido intersticial alrededor. Ajá. Y precisamente en el espacio que está entre el vaso sanguíneo y el capilar y la pared del alveolo, ¿de acuerdo? Ahí también hay tejido conectivo. Es decir, hay células, hay agua, conectivo. Si nosotros a ese espacio le hurgamos más, bueno, pues en ese espacio también hay células que participan en la inmunidad celular de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Hay macrófagos intersticiales, hay linfocitos que circulan por ahí en el intersticio, en fin, ¿de acuerdo? A nivel celular y a nivel del espacio de la membrana alveolo capilar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos para identificar el patrón de afectación intersticial en radiología. Ojo, nosotros hablamos de opacidades lineales que tienen un ancho menor a 2 milímetros y en conjunto varias líneas dan un aspecto de red. ¿De acuerdo? ¿Qué signos radiográficos? ¿Qué signos radiográficos nos indican que está afectado el intersticio pulmonar? La ausencia de broncograma aéreo. En una neumonía intersticial difusa bilateral no hay broncograma aéreo. La afectación es completa y diseminada, ¿de acuerdo? La presencia de líneas que representan la afectación intersticial, es decir, un patrón lineal, que en conjunto puede dar la imagen de red. Por eso se le conoce en radiología como patrón reticular, patrón intersticial o reticular o lineal. Puede haber micronódulos nítidos que cuando se suman uno con otro, es decir, cuando van en conjunto, no cada uno individual, sino cuando se conjuntan, cuando se agrupan y se apelotonan, pueden llegar a tener en suma nódulos que pueden dar de 2 a 5 milímetros, ¿de acuerdo? De diámetro. Pero estos no son solo nódulos, son micronódulos que se conjuntan y nosotros los podemos ver como imágenes que van de 2 a 5 milímetros. Hay una aparición tardía de la afectación intersticial con respecto a la clínica. Puede ser que un paciente tenga disnea, tos y fiebre y tenga una radiografía de tórax normal, ¿eh? Radiografía de tórax normal, ojo, radiografía de tórax. La tomografía es otra historia, ¿de acuerdo? También hay confluencia tardía, es decir, pueden confluir imágenes de aumento de la densidad y esa confluencia tardía se revela zonas de consolidación o de neumonías bacterianas sobreagregadas, ¿de acuerdo? Pero estas son imágenes sobreagregadas a la afectación intersticial. Ajá. También hay sombras irregulares con apariencia reticular que ustedes deben imaginar, no como una red gruesa como la de los
como la de los pescadores, ¿no? Cuando nosotros decimos apariencia reticular, no nos referimos a una red tan gruesa como la de los pescadores. Nosotros nos referimos a una apariencia reticular fina y es la imagen más, que más puede dar comparación con este tipo de apariencia reticular, viendo a través de la luz una media que se va a poner para ver que que no esté jalada, que no esté rota. Ajá. Cuando alguien revisa una media de estas de vestir, lo hace a trasluz, ustedes ven una red muy fina, muy pequeña. Bueno, pues esa es la apariencia en la radiografía de tórax. Ajá. Y en la tomografía, aunque en la tomografía es mucho más nítida, y la imagen es mucho más elocuente, mucho más clara. Y obviamente también hay patrones mixtos, hay formas mixtas, ¿no? Retículo nodulares, como ya lo hemos mencionado. Entonces, observen ustedes, esta es la afectación, esta es la afectación de una neumonía, o esta es la imagen clásica de una neumonía atípica. Una neumonía atípica. Tenemos, red fina y micronódulo fino, que en algunas partes confluyen, en algunas partes confluyen y dan apariencia de nodulitos que van de 2 milímetros hasta 5 milímetros o un poco más, ¿de acuerdo? Pero ojo, muy bien, lo que quiero que vean es que aquí no hay un foco neumónico, aquí hay una afectación de los dos pulmones desde la parte de arriba hasta abajo. Quiero, por favor, que les quede completamente claro que cuando nosotros estamos viendo estas imágenes, estas corresponden a una neumonía viral por influenza, ¿de acuerdo? Estas son las imágenes que nosotros rescatamos de aquel proceso de epidemia de influenza del 2009, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución de estas lesiones es muy diferente a la distribución que ahora tiene coronavirus, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, la distribución de las lesiones por coronavirus. Ahorita quiero que reconozcan la afectación intersticial desde que ustedes ven la placa de tórax por primera vez. Entonces regresamos, vean ustedes. Ay, Dios. Esta es una neumonía comunitaria, un foco neumónico perfectamente bien definido, con el resto de parénquima pulmonar más o menos sano, ¿de acuerdo? Esta es una placa de tórax normal. Y esta es una placa de tórax con afectación reticulonodular en un paciente con neumonía viral por influenza. Entonces, tipos de afectación intersticial. Tipos de afectación intersticial, ya no en la radiografía simple, sino en la tomografía, ¿de acuerdo? Hay un patrón granular o en vidrio despulido, alguien les dice por ahí vidrio esmerilado, formado por micronódulos uniformes no visibles de aproximadamente, sino hasta que están en conjunto, hasta que están en conjunto y nos dan la imagen en vidrio despulido, que en el caso de la neumonía, de la placa que vimos anteriormente, es vidrio despulido completo, pero en la tomografía lo vamos a ver con más nitidez, y esto que les estoy explicando se refiere a la imagen tomográfica, ¿de acuerdo? Reticular fino con opacidades lineales difusas que se interceptan, sobreponen con aspectos de red. Reticular grueso o en panal con imágenes anulares irregulares de 5 a 10 milímetros separados por un tejido reticular grueso de 2 a 3 milímetros de espesor. Patrón retículo nodular y tipo nodular o miliar, pero lo vamos a ver en las imágenes. Entonces, ojo, ¿qué afectaciones causan un patrón lineal en la tomografía? En la tomografía y en ocasiones en la radiografía simple, un patrón lineal. Las líneas B de Carle de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, lo que se identifica como líneas B de Carle es un patrón lineal de afectación intersticial.
Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene una primera fase que es una fase intersticial. Después de esta fase intersticial, ya no aparecen las líneas B de Cartledge, ya no tiene un patrón lineal. La insuficiencia cardíaca ya tiene un patrón clásico de ocupación alveolar. Y aquella imagen que ustedes deben de tener en mente, que se refiere a la imagen de alas de mariposa, ¿de acuerdo? Ocupación alveolar en alas de mariposa. Eso es lo clásico en la insuficiencia cardíaca. Pero, las líneas B de Cartledge son un patrón lineal que se puede observar en la tomografía y en algunas ocasiones en la radiografía simple en falla cardíaca, ¿de acuerdo? Y es un patrón lineal. Las bronquiectasias también pueden dar líneas finas cuando se afectan los bronquios de pequeño calibre, es decir, los bronquios menores a 2 milímetros, ¿de acuerdo? Es decir, la vía aérea pequeña. Ajá. Estamos hablando de los bronquiolos respiratorios en adelante, ¿de acuerdo? Ahora, la linfangitis carcinomatosa también da un patrón lineal en la tomografía. La alveolitis alérgica extrínseca, que es una neumopatía intersticial difusa, crónica, con componente inmunológico, también da un patrón de tomografía y reticular con alta frecuencia. La sarcoidosis da un patrón lineal y en ocasiones lineal y nodular. La afectación por fármacos también da un patrón lineal cuando estos fármacos afectan el tejido intersticial. Ajá. Las vasculitis dan un patrón lineal, como las vasculitis de Wegener, ajá, como Pasteur, también inicialmente tienen un patrón lineal. Y la linfangioleumiomatosis también es una afectación intersticial con un patrón lineal de inicio, ¿de acuerdo? De inicio. Reticular más adelante, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Cuáles son las causas de patrón reticular? Cualquiera de las causas renal termina confluyendo. La fibrosis pulmonar avanzada termina como un patrón reticular con alta frecuencia gruesa. El enfisema buloso, las bulas se rompen y dan figura estrellada, también dan un patrón reticular. La histiocytosis X o el granuloma eosinofílico también da un patrón reticular en la tomografía. Y las neumoconiosis dan un patrón retículo micronodular. ¿De acuerdo? Quiero, por favor, que vean, quiero que si tienen alguna pregunta me interrumpan. No hay ningún problema. Hasta este momento no hay alguna pregunta. Perdón, No, continuamos. Ah, correcto. Lo que quería saber si continuamos conectados. No hay ninguna pregunta. No, doctor. Correcto. Entonces, nosotros a nivel de radiología decimos enfermedades que aumentan la densidad en la placa. ¿A qué nos referimos con aumento de densidad en la radiografía? En la radiografía o en la tomografía. Nosotros nos referimos con aumento de la densidad y frecuentemente en la radiografía nos referimos con aumento de la densidad cuando la radiografía se pone, nosotros decimos que hay una disminución de la densidad cuando la radiografía se pone negra, oscura, ¿de acuerdo? Entonces, estas afectaciones de las que les estamos comentando no implican disminución de la densidad, ¿de acuerdo? Implican siempre un aumento de la densidad del tejido pulmonar, ¿de acuerdo? Y del tejido intersticial. Entonces, existe afectación con aumento de la densidad en la enfermedad predominantemente del espacio aéreo, por ejemplo, la consolidación parenquimatosa en la neumonía. La atelectasia parenquimatosa también es una afectación predominantemente del espacio aéreo. Existe un aumento de la densidad en la enfermedad predominantemente intersticial, es decir, cuando solo se afecta el intersticio, hay un aumento de la densidad con los patrones que ya comentábamos, lineal reticular, nodular, patrón en panal de abeja o mixto, ¿de acuerdo?
ahí hay esos aumentos de la densidad de esas características que ya estábamos tratando de explicar hace un momento. Y también hay enfermedades mucho más complejas que dan enfermedad del espacio aéreo y enfermedad intersticial combinada, es decir, un aumento de la densidad tanto intersticial como del alveolo, como intraalveolar, ¿de acuerdo? Esa es una afectación alveolo intersticial que recientemente es muy común en coronavirus. Ok. Entonces, esta es la imagen que quiero que no vayan a borrar de su mente, quiero que la tengan en la memoria. Si alguien está guardando la presentación, eso es muy bueno, porque se las va a poder compartir posteriormente. Y si no la están guardando, posteriormente se las envío, ¿no? Ajá. Pero esta imagen es muy importante porque nosotros decíamos que el intersticio pulmonar es el esqueleto que sostiene al pulmón en su sitio, en su forma, en su tamaño, ¿de acuerdo? Y por supuesto que este tejido no puede ser hueso, tiene que ser un tejido tan elástico como la pared del alveolo, ¿de acuerdo? De lo contrario, se vuelve un tejido que estorba para la distensión, ajá, que no sirve para la distensión. Entonces, este intersticio es elástico porque es tejido conectivo, ajá, y está distribuido de la manera que ya les explicaba. Hay intersticio centrolobular, hay intersticio intralobar, hay intersticio interlobar y septal, ajá. Hay intersticio subpleural, ajá, como aquí lo estamos viendo, ajá, y hay intersticio lobular secundario, pero también hay intersticio peribronquial y perivascular, es decir, alrededor de los vasos y alrededor de los bronquios. Entonces, todo este intersticio en conjunto es el esqueleto que mantiene al pulmón en su sitio. Ahora, ¿cuál es el problema con las neumonías? Con las neumonías intersticiales o las neumonías atípicas, es que este tejido es el que se ve principalmente afectado. ¿Qué es lo que termina haciendo? ¿Qué es lo que termina haciendo el proceso infecto inflamatorio por un virus? Lo que termina haciendo es volviendo este tejido rígido, se vuelve pequeño, se vuelve rígido, se fibrosa y deja una afectación restrictiva del pulmón. ¿Ah? En nuestros pacientes con coronavirus estamos atendiendo afectaciones restrictivas que se van cronificando. La OMS dice que nosotros también debemos irnos preparando para atender un COVID de larga evolución, un COVID a largo plazo, y se refiere a ir identificando las secuelas que va a dejar COVID o que está dejando COVID en las personas que han pasado la etapa crítica y grave de la neumonía típica por coronavirus, ¿de acuerdo? Pero esta misma afectación la dan las etiologías que ya les había yo mencionado, y por supuesto, en esta presentación que les estoy dando, esta afectación esencialmente también está dada por por el virus de la influenza, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el esqueleto del pulmón. Eso es lo que sostiene el pulmón, pero también, también hay intersticio alrededor de los alveolos, ¿de acuerdo? Ajá, alrededor de los lobulillos, ¿de acuerdo? Por eso es que no tienen que perder de vista estas imágenes, porque estas imágenes son nuestra guía para saber por qué está afectado el pulmón y por qué se desarrolla falla pulmonar, ¿de acuerdo? En los pacientes con neumonía típica. Entonces, predominantemente intersticial, el engrosamiento intersticial puede ser visto en presencia de líquido, de infiltración celular o de fibrosis. Y con acción de estos tres, en las neumonías virales, ¿de acuerdo? ¿Por qué se observa el engrosamiento intersticial? Bueno, porque ahí llega líquido, filtración de células inflamatorias
y porque se desarrolla un proceso de fibrosis, ¿de acuerdo? Por eso el intersticio, por eso se engruesa y se nos hace aparente a la vista. Ojo, tengan muy presente que si alguien quiere ver el intersticio pulmonar en una radiografía o una tomografía normal, nunca lo va a ver, ¿de acuerdo? No se distingue, ¿sí? Es microscópico, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿podemos ver el intersticio pulmonar en una tomografía normal? No, no la podemos ver. Podemos intuir que ahí está, pero no lo podemos ver. Sí, Sí, doctor. Entonces, los patrones radiológicos de enfermedad intersticial, que ya comentamos y que estamos reconsiderando ahorita, son patrón lineal y reticular, patrón nodular, patrón en panal de abeja y patrones mixtos, ¿de acuerdo? Patrón lineal y reticular es un engrosamiento intersticial peribroncovascular, engrosamiento septal interlobular, bandas parenquimatosas, pero siempre finas, delgadas, engrosamiento intersticial subpleural. Todo esto en presencia de enfermedad por neumonía típica, ¿de acuerdo? Vean ustedes, a la izquierda tenemos una radiografía simple con una afectación intersticial difusa, poco clara, líneas gruesas, líneas de engrosamiento perivascular, líneas de engrosamiento peribronquial, red fina y micronódulo, ¿sí? Pero cuando nosotros esta radiografía o a este paciente de la radiografía le hacemos una tomografía, encontramos, ¿de acuerdo? Observen el engrosamiento de los septos, ¿de acuerdo? Observen el engrosamiento del tejido perilobular. Observen el engrosamiento de los vasos y de la pared de los bronquios. Vean ustedes cómo este es un bronquio, adentro tiene luz. Vean cómo está engrosada la pared. Este es el engrosamiento del intersticio peribronquial. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Correcto. Entonces, esta es la radiografía característica de la afectación intersticial. Muy característico de la distribución de afectación intersticial en neumonía atípica por influenza son estas características que ustedes están observando en esta radiografía. Esta radiografía fue de un paciente que a final de cuentas falleció por influenza, ¿de acuerdo? Observen red fina y micronódulo que en algunos lugares confluye. Quiero que observen, por favor, que aquí hay una afectación periférica del pulmón, pero observen cómo la afectación en lóbulos inferiores no es muy marcada, no es muy marcada. Ahora tenemos en coronavirus una gran afectación en lóbulos inferiores y periférica, pero observen ustedes cómo aquí la afectación en neumonía por influenza era completamente difusa y bilateral, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Eso es. Esta es otra radiografía con afectación intersticial, ¿sí? No quiero que intenten fijar la imagen en su mente, pero sí observen las características de confluencia de micronódulo, cómo confluye el micronódulo, ¿sí? Cómo confluye el micronódulo y se va dando la ocupación alveolo intersticial. Ok. Hay una diferencia entre la tomografía convencional que del lado izquierdo y la tomografía de alta resolución del lado derecho. La diferencia es el grosor del corte, ¿de acuerdo? Si tú vas a comer mortadela, bueno, pues que te hagan unos cortes gruesos, ¿no? Los puedes freír, te lo comes más rico, ¿no? Si el jamón, si eres aficionado al jamón, si es un corte delgado, ni sabor le tomas, ¿no? Pero si es un corte gruesecito, te puede hacer un sándwich mucho más rico, ¿de acuerdo? Pero en tomografía es diferente. En tomografía, entre más grueso es el corte,
menos nítida es la imagen. La tomografía de alta resolución entonces se refiere a cortes tomográficos que van hasta de 2 a 3 milímetros de diferencia, es decir, es multicorte. Son cortes que van hasta de 2 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? Por supuesto que eso nos permite ver extraordinarios detalles pequeños, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la tomografía convencional. Este es de alta resolución y este es una convencional. Ok, observen la afectación intersticial en la radiografía y observen la afectación intersticial en la tomografía. Vean ustedes cómo la afectación es de muy diferentes características. Ajá, aquí. Y ahora que veamos las imágenes de la afectación tomográfica por coronavirus, son completa y diametralmente diferentes, ¿de acuerdo? Completa y diametralmente diferentes. Ajá, esta es la afectación en la radiografía convencional y esta es la afectación, ajá, lineal tomográfica. Ajá. Esta es una imagen de mi alma mater, lo que fue también mi casa mientras fui residente de neumología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sobre todo nos dejó como enseñanza la prioridad para la persona, para el paciente, ¿de acuerdo? Cuando de tener acceso a medicamentos para la tuberculosis, ahí en ese lugar curaban a las personas a base de alimentación suficiente y gratuita para la gente más pobre, paseos por los pasillos para que les diera el sol, y tomaran aire de bosque. Atrás de los pabellones clínicos del INER, hay unos jardines extraordinariamente hermosos y grandes, enormes, ¿de acuerdo? Pero solo el INAR tiene esos jardines, ¿de acuerdo? Todos los terrenos que corresponden a lo que ahora es las zonas de hospitales de Tlalpan, todos esos terrenos eran del INAR. Los donó un terrateniente, un dueño de toda esa extensión de terreno que padeció tuberculosis, ¿de acuerdo? Él donó los terrenos, entonces los terrenos ahora donde se encuentra cardiología, donde se encuentra el Hospital Gia González, inclusive hasta donde se encuentra el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el Instituto de Neurología y Neurocirugía, todavía más hacia Insurgentes, todos esos terrenos eran del INER, eran del INER, que inicialmente había sido el Hospital de Enfermedad de Tuberculosis de Huipulco. Así empezó, Hospital de Enfermos Tuberculosos de Huipulco. Y está en Huipulco, sigue en Huipulco el INER, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora pongan mucha atención porque es muy importante lo que vamos a comentar. Y hay cosas que no se pueden repetir dos veces, ¿de acuerdo? Hay cosas que solamente se pueden explicar una vez, ¿de acuerdo? Aunque no es enteramente cierto, ¿no? Vamos a volver a explicar y volver a explicar y explicarlas nuevamente hasta que tengamos claridad de lo mismo. No así con el individuo que les va a explicar cómo se detona una bomba a sus alumnos, ¿de acuerdo? Ok, observen esta imagen, por favor. Observen esta imagen. Este es un corte histológico de un paciente que falleció por neumonía atípica por influenza. Y quiero que observen el lugar a donde están marcadas las flechas grandes. Ven las flechas negras, ¿de acuerdo? Observen este grosor de tejido. Observen este grosor de tejido. Ahora quiero que vean la pared del alveolo. Esta es la pared del alveolo más o menos sano, cuando adentro del alveolo hay aire y este aire lleva 21% de oxígeno, difunde a través de la pared del alveolo hacia los vasos, porque la pared del alveolo es muy delgada, muy delgada. Es una célula. La pared del alveolo es el neumocito tipo 1, ¿de acuerdo? Pero, cuando el intersticio pulmonar se ve afectado por un agresor, es decir, hay un agresor
hay un agresor, hay un elemento agresor, un virus que llega al intersticio pulmonar. Cuando llega un agresor al espacio entre el vaso y el alveolo, cuando llega un agresor ahí, a ese lugar llegan innumerables células del sistema de inmunidad celular, macrófagos, linfocitos, como los que ven aquí teñidos de un color más firme, linfocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos. Todas esas células llegan y confluyen ahí en esa zona. Entonces observen ustedes cómo mientras en esta pared del alveolo puede difundir con facilidad y el oxígeno, entrar oxígeno y salir CO2, cuando la pared está así de gruesa, no difunde nada. No difunde nada. Entonces, esta fue la razón por la cual nos fallecían los pacientes con neumonía atípica por influenza, hiciéramos lo que hiciéramos. O así diéramos ventilación mecánica del máximo nivel posible. ¿De acuerdo? Cuando se pierde lo delgado de la pared del alveolo, no difunde nada. No puedes meter oxígeno con ningún tipo de presión en ninguna máquina. Este es un corte histológico de un paciente que falleció ¿de acuerdo? Observen la tomografía de ese paciente. Les describo los elementos. Aquí tenemos, en esta zona tenemos imagen en vidrio despulido. En esta zona tenemos imagen en vidrio despulido. En esta zona tenemos imagen en vidrio despulido. En esta zona tenemos engrosamientos septales. Engrosamientos perivasculares. Hay engrosamientos peribronquiales. Hay zonas de confluencia donde ya se está dando consolidación del espacio aéreo, y aquí ya hay neumonía sobreagregada, neumonía bacteriana sobreagregada, y vean ustedes la gran confluencia de las zonas de neumonía, y esta es la radiografía simple de ese paciente. Observen cómo la radiografía simple no nos proporciona estas imágenes. ¿De acuerdo? La tomografía es mucho más sensible y específica para la afectación del intersticio pulmonar. Es lo que quiero que vean aquí. Esta es la radiografía simple de este paciente. Esta es su tomografía. Y esta es la afectación histológica por neumonía, por influenza, por el virus de influenza de los pacientes que nos fallecieron en 2009. Entonces, no vayan a perder de vista que cuando alguien ha sufrido complicación por neumonía viral, posteriormente desarrolla grandes zonas de consolidación. Ya puede haber imágenes de broncograma, como les voy a mostrar más adelante, ya puede haber imágenes de broncograma, y estas son ya complicaciones tardías con zonas amplias de consolidación. Estas son zonas amplias de consolidación en tomografía. Otra vez, vean que la radiografía solamente nos dice que hay afectación reticular. La tomografía es mucho más específica, la tomografía en una etapa más avanzada, ¿sí? Y la afectación histológica. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Así terminaban nuestros pacientes en la terapia intensiva respiratoria. El paciente 5 a 7 días antes había empezado con un cuadro aparentemente gripal. En los siguientes 3 o 4 días se agregaba tos persistente, disnea rápidamente, y en los pacientes con influenza nosotros tuvimos un elemento que no hemos tenido ahora en coronavirus. Los pacientes con influenza hacían hemoptisis con mucha frecuencia. Entonces, todos con hemoptisis, 5 a 7 días, y los pacientes fallecían en nuestra terapia intensiva respiratoria
con estas imágenes radiográficas. Aquí ya pueden observar ustedes una neumonía sobreagregada con broncograma aéreo extensa, ¿de acuerdo? Extensa, perdón, extensa, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los cables con los que monitorizamos y aparatos con los que monitorizamos a los pacientes en terapia intensiva. Aquí pueden ver cómo llega el catéter central. Es un catéter subclavio que viene acá, da vuelta y llega a esta zona. Ajá. Finalmente, hiciéramos lo que hiciéramos, los pacientes fallecieron por influenza en el 2009, ¿de acuerdo? Y fallecieron muchos más pacientes de los que se reconoció siempre. Ajá. Solo en nuestro país, fallecieron 480,000 personas por influenza. Por supuesto, siempre fue información reservada, no como ahora, que es muy transparente. Se contabiliza siempre de manera, con una estimación muy, muy conservadora, pero antes ni siquiera se contaban, las personas que fallecían. Nosotros a la semana ingresaban pacientes, a veces 3 o 4 al día, y ingresaban otros y fallecían, ¿no? Y ingresaban por defunción. Ajá. Ajá. Esto que es muy importante que quiero que vean es una radiografía de tórax normal. Ajá. Pero quiero que observe cómo el tejido, aquí con mucho respeto, el tejido de las mamas, ajá, opacifica, ajá, la radiografía, y vean ustedes cómo aquí no está esa opacidad y acá arriba tampoco, ¿no? Es una radiografía de tórax normal en una paciente de sexo femenino. Entonces observen, por favor, cómo el incremento de tejido puede opacificar algunas zonas, el tejido blando puede opacificar algunas zonas en el pulmón, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, algunas veces puede verse alguna imagen aparentemente nodular y ser un pezón, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces son detalles que vamos a seguir comentando y vamos a seguir observando conforme vayamos avanzando en las en la diferente temática que vamos a continuar desarrollando. Es una bacteriana sobreagregada en un paciente con neumonía viral por influenza. Todas estas imágenes son la herencia de la epidemia de influenza del 2009. Creo que ustedes ni habían nacido. Y hay contrastes muy bonitos, ¿no? Como este que están observando ahí. Son contrastes de otra característica. Vean ustedes, siempre nosotros podemos asomarnos hacia el mundo con cierto temor cuando desconocemos, cuando no sabemos qué podemos encontrar. Pero si nosotros tenemos conocimiento y luchamos por obtener más conocimiento, estudiamos, revisamos, repasamos, ¿ah? Y ese conocimiento lo vamos acumulando, entonces ya no tenemos una actitud temerosa como la de este individuo que se asoma al mundo con cierto recelo y con temor, ¿de acuerdo? Finalmente quiero terminar con un poema. Dice: quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Ríete de la noche, ríete del día, ríete de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere, pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando mis pasos vuelven, ¿ah? Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Es un poema de un libro de Pablo Neruda que se llama Los versos del capitán. Ojalá tengan oportunidad de leer el libro completo porque son poemas extraordinarios. Y recuerden que la cultura no hace daño, la cultura es un elemento que debemos no solo preservar, sino difundir. ¿De acuerdo? Y bueno, agradeciéndoles su paciencia y esperando sus preguntas. Continuamos unos momentos más. Doctor, Sí, soy Cristian.
Ajá, Cristian. Hice una llamada hace rato. Ajá, ¿qué pasó, Cristian? Perdón, no, no identifiqué tu número. Perdón. Ah, ok. Bueno, ya tengo las tomografías, las imágenes, pero no he hecho el video. Nomás tengo las imágenes de la tomografía porque no sé cómo abrirlas en la computadora. Mira, ¿qué te parece si te veo mañana en el hospital, General de Zona número 29, que está a un lado del Templo de los Mormones? Sí. ¿Sí lo ubicas? Sí, ¿dónde ¿Sí lo está? ubicas? Ok, mira, con tu credencial de estudiante de medicina, te identificas en la entrada y te dejan pasar. Me vas a localizar en el consultorio número 12, Sí. abajo de la zona de consulta externa, y ese control 2. Entras al hospital, atraviesas una puerta de cristal ancha. Sí. Al lado derecho encuentras la farmacia y tú te sigues por ese pasillo. Sí. Preguntas por el control 2 y luego por el consultorio 12, que está exactamente hasta el fondo. Ah, ok. Me llevas la tomografía, mañana la reviso y lo comentamos, ¿de acuerdo? Ah, sí, está bien, doctor. Mañana lo veo por allá entonces. Ok, entonces Gracias. la revisamos. Revisamos. ¿Cómo está su saturación ahorita? Pues fue al baño y le bajó hasta 83, 82. A Y pesar de ahorita los 5 litros. Ajá, ahorita déjeme ver si la checo porque le subí Ajá, hasta 10. No sé si, a ver cuánto le di, papá. ajá, Mire, ahorita le digo yo, ya le puse el oxímetro. ajá. El oxímetro marca 94, 94 ahorita. 94, ajá. Ajá, Pero correcto. le puse hasta 10 litros por minuto. Ajá, 91, ya le bajé 91. está bien. Mira, 90. siempre en actividad va a bajar la saturación, pero si la recupera en reposo, eso es bueno, ¿de acuerdo? Mira, Ah, ok. mañana comentamos sobre todo este em, la extensión de la afectación que tiene. Comentamos acerca del Sí, tratamiento o del posible rumbo que puede tener la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora hay una sí, cosa muy doctor. importante. Cuando lo pones en posición prono, ¿mejora la saturación? Sí, le mejora. Entonces, Sí, porque ya que boca arriba ya no. esté en posición prono la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo. Sí, es lo que ya le comenté. Ya no ha habido fiebre. Desde ayer ya no presenta fiebres. Desde ayer ya no presenta fiebre. Ese No, ya no. puede disminución de la inflamación, ¿de acuerdo? Ajá. Ajá, Ahora, sí, mañana comentamos con un poco más de detenimiento al ver la tomografía. Yo observo sí, la está bien. tomografía, la analizo y comentamos acerca de este, de qué rumbo puede tomar la enfermedad y cuál sería el plan terapéutico más preciso con él, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, a mí me encuentras entre las 8 de la mañana y de preferencia trata de llegar temprano, lo más que puedas. ¿Está Sí, bien? ya no escuché de las 8 de la mañana, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde, pero de Ah, preferencia ok. llega lo más Sí, temprano que puedas. sí, doctor. ¿Está bien? Sí. Veo la tomografía y te comento. Y Ah, comentamos sí, y está bien. establecemos un plan. Ah, Inclusive, ok. inclusive, este, te voy a explicar. Si la tomografía tiene una gran afectación, si veo que hay algún riesgo, yo te comento de la posibilidad de tratamiento hospitalario, ¿de acuerdo? Si yo veo en la Sí, doctor. tomografía que se puede seguir atendiendo en la casa, lo continuamos atendiendo en la casa. ¿Está correcto? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ok. sí, está bien. Continúa, continúa midiendo su temperatura y esperamos Sí, que hoy tampoco y mañana ya no haya fiebre. ¿De acuerdo? sí, doctor. Ok. Gracias, Entonces de eso vamos a estar pendientes. Disculpa que no haya contestado, pero no reconocí de inmediato el número y estábamos ya en sesión. ¿Está Sí, bien? doctor. Sí, gracias. Pero mañana me encuentras ahí temprano. Sí, mañana estoy Si allá con tienes usted. algún problema para entrar, si tienes algún problema para entrar al hospital, tú solo me llamas.
O Ah, me ok, mandas sí, un sí. mensaje, ¿de acuerdo? Sí, Ok, sí, doctor. muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. No, de qué, para servirte. Ahora, a todo al resto del grupo, tenemos preguntas acerca de la neumonía atípica intersticial. Bueno, ¿con qué frecuencia se puede como ocasionar esta neumonía típica por rinovirus? ¿Con qué tanta frecuencia se da? Ajá, mira, tenemos características de los gérmenes, ¿de acuerdo? De los gérmenes. Pero en infectología tenemos 3 elementos importantes para que se dé una afectación grave por una infección, ¿sí? Llama tu neumonía, absceso o alguna otra afectación grave por por un agente infeccioso. Tenemos 3 elementos primordiales. No tengo mi idea. Perdón, te explico. Tenemos 3 elementos primordiales muy importantes que participan en el desarrollo de las infecciones. Número 1, las características del huésped. ¿De acuerdo? Muy importante. Si el huésped es un individuo, una persona inmunocompetente, ponlo en contacto con rinovirus, no va a desarrollar neumonía. No va a desarrollar, ¿de acuerdo? Y todos estamos en contacto con rinovirus durante el invierno. ¿Está bien? ¿Sí? Perdón, la pregunta, ¿quién la hizo, Mariana? No, fui yo. Naisha. Ah, Laisha, perdón. Laisha. Entonces, perdón, las características del huésped son muy importantes. Si tú tienes un paciente con inmunosupresión de la causa que sea, ¿ah? No solo hay inmunosupresión en los pacientes con VIH, con SIDA, no. También hay inmunosupresión en los pacientes con ¿de acuerdo? También hay inmunosupresión en los pacientes con desnutrición severa. Que toman algún medicamento a largo plazo, como por ejemplo los esteroides en artritis reumatoide, ¿de acuerdo? O en lupus. Ajá. El lupus por sí solo también causa inmunosupresión, ¿de acuerdo? Si tú pones en contacto un germen como rinovirus o como sincicial respiratorio, ¿ah? O adenovirus, en contacto con un huésped inmunocomprometido, seguro que vas a tener neumonía atípica, ¿de acuerdo? Sobre todo atípica, ¿ah? O un proceso infeccioso muy grave, ¿de acuerdo? Esa es una característica de la infectología para que se genere una afectación grave, es las características del agente. ¿Quién es el agente? El agente es una bacteria, un virus, un hongo, ¿de acuerdo? Pero en el caso muy particular de los virus, tenemos virus sin mutaciones. Ajá. Ya les platicaré, pero nosotros tenemos contacto con coronavirus desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Y desde hace muchísimos años sabíamos que coronavirus daba enfermedad, pero ¿qué crees? Solo daba enfermedad como un cuadro gripal simple. 3 a 5 días con algo de secreción nasal, dolor de cuerpo, estornudos, dolor de cabeza, algo de febrícula, y acababa el cuento. Se acababa la historia. ¿De acuerdo? Esa era la afectación que muta a SARS-CoV-1. Ajá. Y mueren 850 personas en el mundo por neumonía. Pero en 2019 vuelve a haber una segunda mutación. Y esa segunda mutación genera un agente mucho más agresivo y desconocido para el sistema inmune del huésped, es decir, de nosotros, y todavía nos está golpeando la neumonía por coronavirus, por COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, características del huésped. Número 2, las características de la gente. Y en el caso
Y en el caso del del coronavirus, era una cajita de oro, te daba por ahí de una cajita de amor, realmente el coronavirus te daba por ahí cualquier afectación, ni medicamentos necesitabas, pues, ¿de acuerdo? Pero resulta que muta y el germen, adquiere características de agresividad importantes, ¿de acuerdo? Así, hemos tenido en este contacto por coronavirus todavía más mutaciones. No solamente mutó en 2019 y nos empezó a dar neumonía atípica, sino también ha seguido mutando y tiene una mutación de variedad inglesa, una que es más infecciosa y más agresiva. Tenemos una variedad de mutación sudafricana, ¿ah? que tiene características de burlar la inmunidad caracterizada por algunas vacunas. En Sudáfrica, la vacuna de AstraZeneca no la utilizan, no le sirve, porque la gente tiene la característica de que puede evadir esa respuesta protectora, y entonces, esas características de la gente son importantes para que aparezca neumonía típica. Fíjate bien, esa es la segunda característica. La tercera característica en importancia, la tercera característica en infectología de importancia para que se desarrolle una afectación grave son las características del ambiente. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué por qué ha existido tanto personal de salud que ha sufrido neumonía, ha fallecido y se ha infectado? Porque resulta que nos tocó estar en lugares cerrados con gran cantidad de exposición al germen, y ese ambiente es particularmente agresivo para el personal de salud. Es decir, para ti más adelante, ¿no? Cuando estés en un hospital, cuando estés en una clínica, ¿de acuerdo? Fíjate bien, Laisha, cuando estés en una clínica, cuando estés en un hospital, tú vas a estar en un ambiente, particularmente agresivo, no solamente por coronavirus, por pseudomonas, por estafilina resistente, por otros virus, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que se haya iniciado la vacunación en el personal de salud es porque nosotros compartimos un ambiente particularmente agresivo, particularmente propenso a desarrollar neumonía típica. Ahora te contesto, ¿por qué es poco frecuente la neumonía atípica? Por rinovirus, por sincicial respiratorio, por adenovirus. ¿Por qué es tan poco frecuente? Se da una cada 10 años, cada 15 años, porque el germen no ha mutado. ¿De acuerdo? Esperamos que no haya mutación de gérmenes. Te estamos hablando de alrededor de 14 virus que dan infección respiratoria leve actualmente y que si mutan nos van a llevar a neumonía típica. Entonces, nosotros conocemos como enfermedades infecciosas emergentes o enfermedades emergentes aquellas que aparecen y dan una afectación importante en extensión y en mortalidad en la población mundial. Y estos gérmenes emergentes, ya platicamos hace un momento de uno, el virus de la influenza, que ha tenido mutaciones a lo largo de la historia, no solamente en aquella gripe española de principios del siglo XX, sino en otros episodios de gripe por influenza, que en 2009 mutó nuevamente y que nos dio neumonía aguda grave intersticial. Ahora coronavirus, pero un poco más adelante les va a tocar a ustedes, un poco más adelante, a ustedes les va a corresponder porque resulta que eligieron una carrera particularmente complicada, pero de la que seguramente no se van a arrepentir de haber elegido. Les va a tocar más adelante a ustedes encontrar gen. A lo mejor
a lo mejor les toquen a ustedes algunos gérmenes que ya no den epidemia por neumonía, epidemias por neumonía, pero también hemos tenido epidemias por meningitis, por ejemplo, agentes que causan meningitis. Y hay bacterias y hay hongos, ¿de acuerdo? Ajá. También hemos tenido epidemias no respiratorias propiamente que no afectan propiamente al aparato, al tejido pulmonar, ajá, como las epidemias de polio, ¿no? En los años 40 o 50, las epidemias de polio mataron una gran cantidad de personas, ajá, por paros respiratorios y afectaron principalmente a la músculo, de acuerdo al músculo. Ajá, el músculo. No afectaron al pulmón, no afectaron al cerebro, afectaron el músculo. ¿De acuerdo? Los pacientes que sobrevivieron a la poliomielitis, quedaron con incapacidad para caminar, ajá, pero no quedaron con afectación del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, Leisha, ¿por qué? ¿Por qué no hay neumonías frecuentes por otros virus respiratorios? Porque está, pero un día mutan, ¿de acuerdo? En relación a qué se dan las mutaciones, las mutaciones se dan a cómo un agente o una persona tiene que adaptarse a un ambiente, ¿de acuerdo? Si, si empiezan ustedes a observar después de haber estado guardados mucho tiempo o resguardados, ajá, les empieza a el colorcito de la piel que da el sol, ajá, que da el exponerse a la luz solar, ajá. Y entonces, pues de repente sales un ratito a luz solar, ¿de acuerdo? Pero el hecho de mantenerte guardado te hace que te adaptes a esa condición. Tú como organismo te adaptas. Si esa condición cambia, rápidamente tú te adaptas a la otra condición. Si de repente nosotros estamos en una condición de resguardo en nuestra casa, con salidas limitadas, pero si además adentro de nuestra casa nos dicen, ¿qué creen? Hay que apagar la luz, ya no hay energía eléctrica. Ajá. Entonces, tus ojos se van a empezar a adaptar a poca luz. Fíjate bien, Marlene, no es lo mismo que tú estés adaptada a la luz del día o a la luz eléctrica, a que te adaptes a un sistema sin luz, pero te adaptas. Empezarías a desarrollar habilidades para caminar en lugar oscuro, ¿de acuerdo? Para ocupar poca luz, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los agentes infecciosos? Se adaptan a los cambios ambientales. Las mutaciones de los gérmenes se van a seguir dando en relación a que cambie el ambiente en el que viven, ¿de acuerdo? Si nosotros no cuidamos el ambiente, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, si nosotros no cuidamos nuestros ecosistemas, nuestros sistemas, van a seguir habiendo mutaciones. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo calentamiento global. El calentamiento global da un incremento de la temperatura. Los gérmenes, para sobrevivir a esos cambios de temperatura, tienen que mutar. Ajá. Y esas mutaciones los vuelven agresivos, ¿de acuerdo? De repente, el doctor Hernández puede parecer buena gente, pero si ustedes no se preparan y lo defraudan, entonces el doctor Hernández puede volverse agresivo, ¿sí me entienden? ¿Sí? Pero son cambios, son mutaciones en relación a circunstancias muy particulares. ¿Por qué no ha mutado sincicial respiratorio? ¿Por qué no ha mutado adenovirus? ¿Por qué no ha mutado rinovirus? Porque no ha encontrado las condiciones del ambiente para mutar, pero juren que un día va a mutar, ¿verdad? Inclusive, recientemente tenemos algunas variantes de hantavirus, que no afectaban al ser humano y ahora están empezando a dar enfermedad respiratoria en el humano. Hantavirus era un virus que solo tenía como huéspedes a algunos animales. Bueno, pues ahora empieza a dar afectaciones respiratorias en humanos, ¿de acuerdo? Otra vez y nuevamente.
¿Cómo podemos evitar que siga habiendo mutaciones? Solo si cuidamos nuestro ambiente. Solo si somos lo suficientemente conscientes para no consumir muchos objetos de plástico, ¿ah? Para cuidar nuestra energía, que no se gaste energía eléctrica de manera indebida, ¿ah? Para verificar que las energías que consumamos sean energías limpias, ¿ah? Energías ecológicas, renovables, cuidando que en la casa no se utilice un coche para ir a 2 cuadras, ¿de acuerdo? Que se camine, que se haga actividad de bicicleta, ¿ah? Los europeos no tienen problema con los combustibles, usan mucha bicicleta, ¿ah? Los europeos usan mucha bicicleta, ¿ah? Los holandeses, los suecos, son gente que se traslada en bicicletas, no tienen problemas con contaminación ambiental. Pero hay otras grandes áreas en el mundo que tienen mucho problema con contaminación ambiental. China y Estados Unidos son los principales productores de consumibles en el mundo. Producen una gran cantidad y diversidad de productos. Son las grandes fábricas del mundo, China y Estados Unidos. Adivinen cuáles son las zonas más contaminadas del mundo. Bueno, ¿sí? Por supuesto que ellos contribuyen con mucho al calentamiento global. Y el calentamiento global nos va a seguir dando mutaciones en gérmenes, ¿de acuerdo? Y van a seguir apareciendo enfermedades emergentes, que a lo mejor le va a tocar atenderlas a Cintia cuando nosotros ya no estemos en esta actividad. Bueno, pues te va a tocar atenderlas, Cintia. Te va a tocar reconocerlas y te va a tocar dar tratamientos. En este momento nos está tocando a nosotros, ajá, reconocer un agente infeccioso que mutó y estar en la línea de tratamiento de esas patologías. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ese doctor. ¿Sí? Yo, doctor, cuando el intersticio se engrosa por presencia de líquido o infiltración celular sin llegar a la fibrosis, ¿sí puede llegar a recuperar su grosor normal? En enfermedad por coronavirus sí lo hemos estado viendo. Sí, la persona que supera la neumonía viral por coronavirus transcurre de 3 a 6 meses y recupera la función pulmonar. Es decir, como a mí me corresponde, porque fue en suerte, ha sido en suerte, ¿eh? No se crean que es por alguna situación especial. No, en suerte a mí me corresponde atender a la mitad de la Ciudad de México, que es la delegación norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ah? A mí me ha tocado atender una gran cantidad de personas post-COVID, ¿de acuerdo? He visto desde neumonías leves hasta neumonías severas, extensas, la etapa aguda grave, todos en 3 a 6 meses están recuperando su función normal. Es decir, algunos pacientes se van con oxígeno a su domicilio después de una neumonía grave. Posterior a 1 mes y medio, 2 meses, ya no requieren el oxígeno. A los 3 meses, solo muy pocos todavía continúan con oxígeno. Después de los 3 meses ya no requieren el oxígeno. Y eso significa recuperación de la función primordial del aparato respiratorio, que es el intercambio gaseoso. Eso, Marlene, sí, tú fuiste la ¿no? Eso, Marlene, significa que ha disminuido de grosor la membrana alveolo-capilar, ¿de acuerdo? Se engrosó, se infiltró por células inflamatorias, se infiltró por líquido y se engrosó. El paciente tiene hipoxemia y tiene insuficiencia respiratoria, pero una vez superada la etapa grave aguda, ese proceso inflamatorio involuciona, ese proceso de concentración de células se retiran las células de ahí, algunas mueren y desaparecen, otras se van del sitio, se van del sitio. Por lo menos es lo que tenemos estudiado hasta ahora en neumonía viral por coronavirus, ¿de acuerdo? Quiere decir que la parte más importante, en este caso, Cristian, de la neumonía, de la neumonía por coronavirus,
Ajá. La parte más importante, Cristian, es superar la fase aguda. Y superar la fase aguda, tiene que ver con ir evitando una serie de complicaciones, ¿ah?, que llevan a que la falla respiratoria se vuelva irreversible. Entonces, tenemos como objetivo en el tratamiento de la neumonía por COVID el hecho de que solo sea un proceso inflamatorio transitorio. El único medicamento antiinflamatorio aprobado y que da resultado en este tipo de neumonías es dexametasona. ¿De acuerdo? Dexametasona. Nosotros hemos trabajado mucho con algún biológico como tocilizumab, con muy buen resultado, pero tienes que encontrar un proceso muy inicial, una neumonía muy incipiente que apenas está empezando, y darlo en el momento adecuado. Si tú no das en el momento adecuado tocilizumab, no sirve. Ya no sirve, ¿de acuerdo? Pero que ha demostrado que funciona para limitar el proceso y la neumonía intersticial por coronavirus. A diferencia de la influenza, Marlene, de la influenza que tenemos oseltamivir, en coronavirus no se ha estudiado suficientemente el antiviral que se empezó a probar. Ajá. El antiviral que se empezó a probar para coronavirus, remdesivir, no se estudió, tiene un efecto benéfico, ¿eh? Lo que ocurre es que ya no se continuó estudiando y debido a que inmediatamente que un medicamento demostraba cierto beneficio, inmediatamente subida de precio, y era poco costeable para los países, dijeron no, ya no continuamos ir, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando con la neumonía, con la infección respiratoria aguda grave que desarrolla neumonía viral por coronavirus. Sí, es reversible, Solo hay que superar la fase aguda grave, ¿de acuerdo? Y superar la fase aguda grave es una cuestión bastante complicada y bastante difícil de tratar, ¿de acuerdo? Nosotros la estamos tratando aparte de dexametasona, otros medicamentos que nos han demostrado en el transcurso de esta epidemia a lo largo de este año, que a nosotros nos ha tocado desde que inició, y hemos obtenido respuestas bastante buenas. Algunas de ellas, no las vamos a publicar. Pero estamos dejando en los expedientes clínicos la experiencia de qué medicamentos estamos utilizando para que más adelante ustedes revisen los expedientes electrónicos y vean cuáles son los tratamientos que han estado funcionando en coronavirus. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, doctor. El tema es bastante complejo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién tiene una pregunta? Yo, profesor, tengo una pregunta. Ahorita que comentaba acerca de las neumonías, a lo largo de la historia, como mencioné, hay muchas pandemias que la han tenido. Ya, o sea, aparte del coronavirus, como usted dijo, ya la influenza H1, el SARS-CoV-1, la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, la gripe rusa, o sea, todas estas pandemias, se ha estudiado que hay un fenómeno que se llama la tormenta de citocinas, pero ¿por qué en estas pandemias, o sea, sé que el proceso inflamatorio está involucrado, ¿no? Y también ciertos genes, pero hablando de la interleucina 6 y 10, a lo largo de la historia, ¿por qué en diferentes patógenos, como ahorita vimos, aparte del COVID, aparte bueno, en este caso de otros tipos de coronavirus, de otros tipos de influencias, se hace tan común la presencia de esta tormenta de citocinas? O sea, ¿por qué va como que la mayoría de las pandemias asesinas, por así decirlo, o muy mortíferas, van de la mano mucho con esto de la... Ajá, esa es la parte medular. Fíjate bien. Muchas personas desarrollan infección aguda grave por coronavirus, pero no todos desarrollan neumonía aguda grave. Ajá. No todos desarrollan neumonía aguda grave. Entonces, tenemos un espectro muy amplio, muy amplio.
Johan, tenemos desde el paciente que es positivo para COVID-19, PCR para SARS-CoV-2 positivo, y no desarrolla ningún síntoma. Es completamente asintomático, ¿de acuerdo? Y tiene el virus circulando en su sangre, ¿eh? Ajá. Ese. Tenemos al paciente que desarrolla síntomas leves. Ajá. Empieza con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, astenia, dinamia, tos. Ajá. 2 o 3 días con fiebre. Ajá. Dolor torácico posterior o anterior, dificultad respiratoria transitoria. Ajá. Y se recupera rápidamente. Tenemos el caso de una doctora del hospital. Tenemos varias, pero ahorita en este momento recuerdo una doctora de nombre Miriam Macoco, ajá, que inició con fiebre, digamos que tenía una afectación incipiente en vidrio despulido. Ajá. Dejamos pasar 5 días para hacerle la segunda tomografía. Las lesiones remitieron de manera espontánea. Remitieron por sí solas, hasta ese momento sin tratamiento, ¿de acuerdo? Remitieron a las lesiones y ya no fue necesario manejar el esteroide, ya no fue necesario hacer alguna otra cosa, porque remitieron las lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Su organismo controló, ¿de acuerdo? De esta doctora en particular, ¿de acuerdo? Estoy diciendo el nombre porque no la conocen, ¿no? No la van a conocer, pero ven ustedes. Entonces tenemos paciente asintomático, paciente con síntomas leves, paciente con síntomas de mayor intensidad que inician desarrollando algo que parece ser un foco neumónico que se va a extender, aparece a los 5 días con otra nueva y se alejan los síntomas de la persona, ajá, y ya no hay más coronavirus, se acabó ahí la enfermedad. Luego tenemos los pacientes que desarrollan, que tienen PCR positivo a COVID, ajá, a SARS-CoV-2, desarrollan infección respiratoria aguda grave, luego desarrollan neumonía viral grave, ¿de acuerdo? Estos pacientes reciben tratamiento antiinflamatorio, reciben tratamiento ajá, pasan la fase aguda, ajá, y los damos de alta con oxígeno a su casa. Después pasan de 3 a 6 meses, se recuperan completamente. Ajá. ¿Sí? Y este paciente también sufrió la agresión por coronavirus, ¿de acuerdo? Luego, existe el paciente con neumonía, con infección viral, con desarrollo de neumonía grave, pero además, en el transcurso del desarrollo de la neumonía, Johan, en el transcurso de la neumonía, desarrollan un síndrome que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿de acuerdo? O SIRA. ¿Ah? Este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es la parte culminante, crucial o más grave de la afectación por las neumonías que estamos atendiendo actualmente. Quiere decir que este es el paciente que terminamos con apoyo mecánico ventilatorio. Ajá, terminamos intubando, terminamos con un ventilador. Este paciente desarrolla complicaciones con neumonías sobreagregadas. Ajá, neumonías sobreagregadas. Y luego no resiste la enfermedad. Y concluye de manera lamentable. ¿De acuerdo? Aquí en este punto, Johan, vamos más adelante. Les voy a explicar más adelante cuál es el mecanismo por el cual el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria aguda grave, y tengo una presentación de 63, 64 diapositivas. Lo vamos a ver también en varios segmentos. Pero lo que sí es muy importante es que ahí les voy a explicar cómo se desata la tormenta de citoquinas, qué cambios hay en el organismo que hacen que el paciente desarrolle insuficiencia respiratoria aguda grave. Aguda, ¿de acuerdo? SIRA. Ajá. Y esto tiene un tratamiento especial, y ese tratamiento es la ventilación mecánica.
también les vamos a explicar algunos rudimentos y algunos elementos rudimentarios, sencillos, de cómo se maneja con insuficiencia respiratoria, ajá, a través de la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a ver un poco más adelante. Yo quisiera, Johan, que esperaras el turno a que podamos trabajar sobre coronavirus, ¿de acuerdo? Todavía no, todavía tenemos mucha temática más que ir abordando, ajá, pero lo vamos a abordar, vamos a ir aclarando estas circunstancias y y vamos a tratar de despejar esa y otras dudas, pero nos falta todavía más. Vamos a seguir avanzando en la revisión de la imagenología radiográfica y de tórax y vamos a llegar a revisar la afectación radiográfica por coronavirus, ¿de acuerdo? Si ustedes lo consideran conveniente, porque esa es la situación que estamos viviendo actualmente, podemos ir entrando a revisar la afectación radiográfica, ¿de acuerdo? Ajá. Pero yo quisiera que no nos adelantáramos mucho porque hay mucha otra temática que tenemos que abordar también, ¿de acuerdo? Entonces, la tormenta de citoquinas es clave para determinar qué pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria, van a necesitar ventilación mecánica y cómo va a ser el rumbo de su desenlace y qué pacientes no desarrollan. Ahí en ese punto, cuando nosotros trabajamos con tocilizumab, entonces identificamos al paciente que está en el inicio, bloquea la tormenta de citoquinas cuando está iniciando, pero es un importante, muy importante, es un momento muy especial de la enfermedad que tienes que identificar pronto. A veces, si pasan varios días, ya no sirve tocilizumab. ¿Ah? Ya no nos es posible hacer más por el paciente, ¿de acuerdo? Pero lo que siempre hacemos es bloquear el proceso inflamatorio, con esteroide de inicio para todos, ¿de acuerdo? Y evitar que se desencadene la famosa tormenta de citoquinas, que por supuesto que vamos a explicar mucho más detenidamente cuando lleguemos al tema, ¿de acuerdo? Ok, ¿Sí? gracias, doctor. ¿Cómo de qué? Para servirles. Adelante. ¿Tienen alguna otra pregunta? Me surgió una duda en cuanto a lo que es la neumonía, de bueno, qué afectación podría tener un paciente que durante el periodo de recuperación volviese a reinfectarse, ya sea por el mismo patógeno o por algún otro para neumonía. Ajá. Aquí tienen que ver mucho las características del huésped, ¿de acuerdo? Es muy importante tomar en cuenta la comorbilidad. Por eso, desde un principio se nos recalcó considerar comorbilidad, ¿de acuerdo? Si tú tienes un paciente convaleciente hizo infección respiratoria aguda grave, SARS-CoV-2 positiva, ha tenido COVID, se empieza a recuperar, tú debes de vigilar otros elementos de ese paciente para que no se salga de las manos tu proceso. Quiere decir que si tú estás vigilando la infección respiratoria, pero te olvidas de que el paciente es diabético, ¿ah? y tienes una elevación súbita de la glucosa, ¿ah? Tienes una cetoacidosis, entonces se complican las cosas de otra manera, ¿de acuerdo? Si tienes un paciente que aparte de infección respiratoria tiene cardiopatía hipertensiva porque es portador de hipertensión arterial sistémica, entonces ese paciente va a desarrollar, aparte de tu insuficiencia respiratoria, va a desarrollar insuficiencia cardíaca y lesión cardíaca. ¿Ah? Si dejas de lado que esta enfermedad tiene un componente vascular importante y trombofílico importante, es decir, estos pacientes desarrollan trombosis,
Ajá. Entonces no puedes dejar de lado que estos pacientes desarrollan trombosis y las personas necesitan tomar un antiagregante plaquetario o un antitrombótico, ¿de acuerdo? Un anticoagulante, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen esta infección, que tienen esta neumonía, si tú descuidas el entorno del organismo completo, ajá, entonces aparecen las complicaciones. ¿Ah? ¿Por qué aparecen? Porque descuidas el organismo en general. Nosotros no somos solo aparato respiratorio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y su servidor no sabe de aparato respiratorio. Tiene que conocer el síndrome neurológico asociado a coronavirus, ¿de acuerdo? Que ya describió la OMS, ¿de acuerdo? Tiene que conocer pericarditis, ajá, y pericarditis. Las hay virales de otra etiología, pero ahora han aparecido. Tienes que saber identificarlos, ¿de acuerdo? Si tú no los identificas, entonces a tu paciente le van a aparecer complicaciones. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que a la persona la trates como un ente orgánico completo, ¿de acuerdo? Que no olvides su metabolismo, que no olvides la circulación sanguínea, que no olvides, ¿de acuerdo? Entonces, Cristian, ¿me escuchas, Cristian? Sí, aquí estoy. Tu papá es el de la infección Sí, actual, así ¿no? es. Parte del tratamiento implica que Rivaroxaban debe recibir 15 o 20 miligramos, depende de la presentación que consigas, 15 a 20 miligramos diarios, y es el medicamento que evita que se formen coágulos que taponen la circulación pulmonar, y esto genera complicaciones, ¿de acuerdo? Sí, ¿cuántos miligramos? 15 o 20 miligramos, las tabletas vienen de 10, 15 y 20. Debe ser la de 15 o la de 20. Ah, ok. Y una cada 24 horas. Sí, Rivaroxaban. ¿Correcto? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor. Nos mencionó que Adelante. había tejido intersticial peribroncovascular, parenquimatoso vacinar, subpleural, entre espacio capilar y alveolar. Entonces, cuando hay engrosamiento, por ejemplo, dependiendo de la zona, ¿es más grave o menos grave? ¿O depende de la extensión del engrosamiento de... Ajá, mira, lo que ocurre es lo siguiente. La gravedad depende de todo el tejido, ¿de acuerdo? Pero, el Doctor, se me engrosamiento. cortó. ¿Regreso? Sí, por favor. De acuerdo. Ok. Fíjate bien, el engrosamiento del tejido siempre existe. Y cuando decimos engrosamiento del tejido intersticial es todo el tejido intersticial. No se engrosa solamente, por ejemplo, el lóbulo medio. No. Cuando se engrosa el tejido intersticial, se engrosa el lóbulo inferior, la língula, el lóbulo superior izquierdo. Cuando se engrosa el tejido intersticial, se engrosa el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derechos. Se engrosan los dos pulmones, ¿de acuerdo? En diferente medida. A veces se engrosa más el lado derecho que el izquierdo, pero todo el tejido está engrosado, ¿de acuerdo? La gravedad de un paciente depende de la respuesta de su organismo. ¿Sí? Fíjate bien por qué. Porque viven o mueren las personas por una agresión. Las personas por una agresión viven o mueren, depende de su respuesta a la agresión. ¿Sí? Vamos a suponer, Marlene, que yo voy manejando en coche y alguien se me cierra, lo dejo que se vaya. ¿Sí me entiendes? No le toco el claxon, no me adelanto y me le cierro también. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor es una persona que viene armada. ¿Sí me entiendes? Es un agresor. Y la provocación va a ser que me agreda. ¿De acuerdo? Tú dejas pasar esas situaciones. Ahora bien, tenemos un grupo de pacientes que han sufrido
infección respiratoria aguda grave, SARS-CoV-2 positiva, es decir, COVID-19 positivo, que han hecho neumonía por coronavirus y que sobreviven. Y sobreviven más del 90% de este grupo de pacientes que ha desarrollado la enfermedad. ¿Saben? Estos pacientes son los pacientes con insuficiencia renal crónica. Fíjate bien, han llegado al hospital pacientes con prueba PCR positiva, los ingresamos porque decimos, híjole, le va a ir muy mal, es insuficiente renal. ¿Y qué crees? A este grupo de pacientes les va muy bien. ¿Ah? Este grupo de pacientes tiene un pulmón que no es vocación. Si tú quieres pelear conmigo, me vas a insultar o me vas a inventar una mentira y yo me voy a enojar. Pero para que peleemos necesitamos estar los dos de acuerdo en que tenemos que pelear. ¿De acuerdo? Muy bien. El pulmón de los pacientes renal crónica no responde a provocaciones. No sufre proceso inflamatorio y no se engrosa la membrana alveolo capilar porque tienen un tipo de inmunosupresión muy especial. ¿De acuerdo? Y ese grupo de pacientes, más del 90% de pacientes que es renal hospitalizados con PCR positiva, se van de a tu casa. Se van a tu casa. Es más pequeño, pero que también ha tenido prueba PCR positiva y que también ha sobrevivido a la neumonía, son los SIDA. ¿De acuerdo? También su respuesta inmunológica es pobre y no responde su pulmón a provocación. El pulmón lo agredes, llegas, te metes ahí, eres un extraño y el pulmón hace de cuenta que no lo estás agrediendo. Y no hay esa respuesta que termina en la tormenta de citoquinas y la insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tu pregunta porque no todos los pacientes desarrollan una respuesta inmunológica de intensidad, que la respuesta sea dañina para él mismo. ¿De acuerdo? Ajá. No todas las respuestas inmunológicas que desarrollamos son benéficas a otros. Muchas nos dañan por la intensidad. Ajá. Así, fíjate, Daniela, ¿me escuchas? Daniela, ¿te encuentras en la sesión, Daniela? No, no Sí, está. doctor, aquí estoy. Correcto. Perfecto, Daniela. Fíjate bien, esto que estoy explicando de la respuesta de nuestro organismo a la agresión de un germen. Te voy a explicar. Todo el mundo piensa que Mycobacterium tuberculosis es un agente agresivo, que es la peor alimaña del mundo porque ha matado muchas más gentes que otras epidemias. ¿De acuerdo? En el pulmón, sino la respuesta inmunológica del huésped a la presencia de Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la respuesta inmunológica causa más daño en el tejido y destruye más tejido que el mismo Mycobacterium tuberculosis no tiene un gran arsenal de enzimas que destruyan tejido, ¿de acuerdo? El tejido se destruye por de nuestro organismo al agresor. Así en coronavirus, la intensidad de la neumonía depende de nuestra respuesta inmunológica. Así, los aparentes pacientes con inmunocompetencia sufren agresión, es decir, hemos tenido un grupo de pacientes que no son hipertensos, no tienen insuficiencia renal, no tienen comorbilidad, desarrollan neumonía aguda grave, infección respiratoria aguda grave, neumonía y su desenlace es fatal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vean ustedes la complejidad de a lo que nos estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Demasiado complejo. Por eso, les pido me permitan a partir de la semana próxima continuar con otra temática, con varias temáticas. Vamos intercalando conocimiento y a partir de la semana próxima les voy a ir mostrando imágenes radiográficas de pacientes con COVID para que las identifiquemos. Y luego, más adelante, tomografías de tórax de pacientes con COVID para que los vayamos identificando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno,
en este momento, si no hay alguna otra pregunta, terminamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no hay alguna pregunta, terminamos. Continuamos el lunes próximo. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, Gracias, gracias. doctor. Buenas noches para servirles. Buenas noches. Buenas noches. Una buena noche. Doctor. Descanse. Buenas noches. Cristian, por favor, te espero mañana con la tomografía. Sí, doctor, mañana. ¿Está bien? Ya llego ya, sí. Yo ya estoy mañana. Claro que sí. Tempranito. Cualquier duda o esto, me mandas un WhatsApp. No trates de comunicarte, sino más bien manda un WhatsApp. Ajá, no Sí, llamada, por WhatsApp. ¿Vale? Me es más fácil. Déjame ver si las localizo. Sí, Sí. De todos modos te veo mañana, ¿no? Ahí. sí, doctor. Vamos Yo mañana, las voy a llego. revisar. Yo las voy a revisar, pero mañana yo las revisamos juntos y platicamos mañana. Me es Sí, está importante bien. que lo tratemos de manera personal, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Estoy buscando ahorita las imágenes, permíteme. Sí, doctor.